El Eterno lo bendiga a todos. Vamos a entregar un tema totalmente profético por las Escrituras, que es de gran interés, de gran importancia para todos nuestros hermanos, para todos nuestros oyentes. El tema, que es profético, se titula Revelación profética de las 70 semanas de Daniel de forma escatológica y por las Escrituras. Esta enseñanza profética que revelaremos será de grande interés, como termino de revelarlo, y reiteramos que en este canal no sacamos los textos de contextos, tampoco le damos interpretaciones humanas. Porque el Ruach HaKodesh del Espíritu Santo es quien revela lo que el Eterno quiere revelar a toda la humanidad. Queremos entregar esta enseñanza tal y como está escrita en las Escrituras. Por eso iniciamos esta gran enseñanza donde el profeta Daniel y el profeta Nehemías y el profeta Jeremías son contemporáneos. En el tiempo de sus profecías, queremos informar que para esta profecía hay mucha tela que cortar en esta semana 70 del profeta Daniel. Iniciamos. En Daniel capítulo 2, verso 9 revela especialmente la grande profecía que Daniel estaba leyendo en el libro de Jeremías, y él se dio cuenta que había una profecía que estaba a punto de cumplirse relacionado a los 70 años de desolación. Y el Eterno comienza a revelar, y en Daniel 9:20 explica la visión cuando Daniel comenzó a interceder. Lo primero que el Malach Gabriel le reveló fue relacionado a una grande profecía que está en Daniel 8, del 16 al 18, donde quiero, antes de revelar lo que está revelado en esa profecía, cuando usted vea escrito en la Biblia la palabra desciende, se refiere a los ángeles. Y cuando vea la palabra escrita que diga caen, se refiere a los demonios, que ya solo reprenda las potestades y también a los principados. Daniel 8, del 16 al 18, el Malach da una gran revelación y revela de un personaje que es el que va a revelar todos los acontecimientos que van a ocurrir en las 70 semanas de Daniel, titulado el Ben Adahán o el Hijo del Hombre. En el antiguo pacto, el Eterno trató con los profetas, con los patriarcas, a través de visiones denominadas teofanía, que representan visiones o apariciones o figuras, como lo hicieron con Manoah, con Abraham, con Moisés. Ellos no vieron a Dios físico, sino que le mostraron visión en forma de teofanía para darle a entender al profeta, a los profetas, las cosas presentes, pasadas y futuras que el Eterno quería revelar. La revelación de las 70 semanas inicia cuando el Ben Adahán, el Hijo del Hombre, Yahshua HaMashiach,
envía a su ángel para que le entregue a Daniel las cosas que han de suceder en los postreros tiempos. La revelación profeta inicia cuando el ángel Malá dice a Daniel: entiende la orden y entiende la visión. El Malá está revelando lo que sucederá en las 70 semanas de Daniel, que son 70 semanas de años, no de días, que serían cumplidas especialmente en 490 años en el cumplimiento de los tiempos. La orden fue revelada desde el inicio en que Daniel comenzó a orar, y esa visión se va a cumplir según revela el ángel a Daniel, que se cumplirían en 6 procesos. Número 1, acabar la prevaricación. Número 2, poner fin al pecado. Número 3, expiar la iniquidad. Número 4, traer la justicia perdurable. Número 5, sellar la visión y la profecía. Número 6, ungir al santo de los santos. Por eso quiero que pongan mucha atención a este mensaje, porque es totalmente profético por las Escrituras. La Biblia revela que la orden fue dada por el rey Artajerjes y fue dada en el año 410 a.C., cuando fue escrito el libro de Nehemías, como lo revela Nehemías 2:7. Queremos que se ponga mucha atención a este mensaje, porque será de grande interés, de grande importancia para cada uno de nuestros hermanos. Esas 70 semanas de Daniel está revelada que desde la salida de la orden por Artajerjes habrá 7 semanas de años, más 62 semanas de años, más otra semana de años, y esa profecía comienza a cumplirse en Nehemías 3, del 1 al 20. Cuando las murallas fueron preparadas para su construcción, y en Nehemías 6:15 se cumple la profecía que las murallas fueron terminadas el 25 de Elul, que es en hebreo representando septiembre en términos gregorianos, y la muralla quedó terminada en 52 días, según está revelada en Nehemías 6:15. La profecía del templo de Jerusalén para su reconstrucción está revelada en Esdras 6, del 1 al 5. Se ordena el proceso, y en Esdras 6, del 15 al 18, la casa del templo de Jerusalén fue terminada y se cumplió la profecía en el tercer día del mes de Adar, que es marzo, y todo ese cumplimiento fue en el reinado del rey Darío. Y terminado el templo y reedificados los muros, dio lugar al cumplimiento de Daniel 9:25 en la primera semana de año que revela el profeta Daniel, equivalente a 49 años, como está revelado en Levítico 25:8, que revela 7 semanas de 7 años, equivalente a 49 años. El Salmo 119, 160 confirma y revela que la suma de tu palabra es la verdad. 62 semanas de años multiplicada por una semana de años equivale a 434 años. Y como la suma de tu palabra es la verdad,
49 años, que son 7 semanas de años, más 62 semanas de años multiplicadas por una semana de años, que equivale a 434 años, cumpliendo Salmos 119, 160, equivale la suma a 434 años más 49 años, es igual a 483 años, que representa las 69 semanas de año que revela el profeta Daniel en el cumplimiento de la profecía, solamente faltando una sola semana de años para el cumplimiento de los 483 años, más una semana se cumplirán las 70 semanas de Daniel. Pero la profecía revela que esos 483 años se cumplieron en Daniel 9:25. Ahora, el versículo 26 revela, y pongan mucha atención, que al final de las 62 semanas, más la primera semana de 7 años, que son 483 años, al final de las 69 semanas de Daniel, se le quitó la vida al Mesías, mas no por sí, sino que fue muerto para el cumplimiento de las profecías. Queremos revelar, atención a lo que le vamos a mostrar ahora. Al final de esas 69 semanas, cuando el Mesías muere en el madero, revela la profecía de un cumplimiento y dice que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ese pueblo es el pueblo romano, y el príncipe que habla esa profecía es nada más y nada menos que Tito Vespasiano, que destruyó la ciudad y el santuario, y todo ocurrió en el año 70 después de Cristo, en medio de una inundación de los ejércitos de Tito Vespasiano. Destruyeron el segundo templo, que reconstruyó especialmente el rey Darío, y destruyeron la ciudad que fue reconstruida en el tiempo de Artajerjes. Hoy, en el año 2025, ese templo, ese segundo templo que fue destruido, todavía permanece destruido. Por eso queremos que pongan mucha atención a lo que le vamos a informar. En Daniel 9:27, en ninguna parte de esa profecía aparece escrito que el anticristo comenzará a gobernar al inicio de las 70 semanas. Porque lo que revela el inicio de las 70 semanas está revelando el pacto que ya fue realizado cuando se puso la primera abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, que está revelado en Daniel 11:26 al 31. Ese fue un pacto que hizo el Eterno con Israel antes de que Antíoco Epífanes IV entrara a Jerusalén para destruir la ciudad. Pero cuando él entró, lo primero que hizo, no destruyó la ciudad, pero sí puso la abominación desoladora
en el segundo templo, pero ya el pacto que hizo el Eterno con Israel era un pacto especialmente firmado en el tiempo de Antíoco Epifanes para que Israel se mantuviera firme, y cuando Israel se mantuvo firme y él especialmente no rompió el pacto, entonces Antíoco Epífanes, como está revelado en Daniel 11:31, se enojó y profanó el santuario. Fue paralizado el sacrificio continuo, como está revelado en Mateo 24:15. Por eso no podemos sacar los textos de contextos para darle interpretaciones humanas. Confirmado en Daniel 11:36 al 45, es lo que vamos a revelar, que todos los oyentes estoy seguro que van a poner mucha atención. Los 3 primeros años de la última semana de Daniel, donde termino de confirmar que ese pacto fue hecho por el Eterno a Israel, y por eso Tito, en un tiempo futuro, como lo voy a confirmar por la Biblia, hizo que se cumplan las escrituras. Vuelvo a repetir, Daniel 11:26 al 31, en ese periodo de tiempo de esa profecía de Antíoco Epífanes, el Eterno hizo un pacto con Israel. Israel no violó el pacto, sino que lo cumplió, y por eso Antíoco Epífanes se enojó, porque Israel no aceptó sus propuestas, y lo que hizo que profanó el templo. Él, cuando profanó el templo, siendo un rey altivo, se rebeló, paralizó el continuo sacrificio, y entonces se cumple en Mateo 24:15, cuando Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías, el mismo Cristo, lo anuncia para un doble cumplimiento en los tiempos de las últimas profecías de los Aharij Hayamim, de los tiempos finales. Por eso quiero que lea con mucho cuidado Daniel 9:27, donde confirma y dice: y a la mitad de la semana, escúchelo con cuidado, y a la mitad de la semana, ¿qué significa la mitad de la semana? La mitad de la semana es cuando el desolador, el hombre de pecado, el hijo de perdición, como lo revela Rashaúl, el apóstol Pablo, en 2 de Tesalonicenses 2, del capítulo 4 al 9, es cuando él se vaya a manifestar, pero se va a manifestar cuando se haya puesto la abominación desoladora al final de los últimos 3 años. Al final de la abominación desoladora, ahí ese hombre de pecado será manifestado.
Por eso no aparece escrito en ninguna parte de las escrituras que el anticristo reine o vaya a reinar por 7 años. Está revelado cuántos años va a gobernar. Está revelado en Daniel 7:25, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Daniel 12:7 será por tiempos y la mitad de un tiempo equivalente a 42 meses. Apocalipsis 13:5 será por 42 meses, 3 años y medio, como lo revela Apocalipsis 13, del 1 al 18, el reinado completo del antimasías. También Apocalipsis capítulo 11, versos 2 al 5, habla 1260 días, 3 años y medio, cuando los 2 testigos vayan a realizar su misión en el gobierno del anticristo, confirmado 42 meses, 3 años y medio. Nadie podrá buscar en la Biblia que el anticristo gobernará 7 años. Por eso quiero que se ponga mucha atención a lo que voy a revelar. La Biblia revela, y quiero confirmarlo por la Biblia, que el antimasías, el anticristo, cuando él vaya a comenzar su reinado, él, cuando comience a reinar y vaya a entrar a Jerusalén, como lo está determinado a través de Zacarías 14, del 1 al 12. Zacarías 12, del 1 al 6, cuando él vaya a entrar a Israel, entonces Israel, el mismo Eterno, confirmará el pacto con muchos. No dice que se va a poner un pacto, no. Se confirmará el pacto con muchos. El Eterno confirmará nuevamente el pacto con Israel y será confirmado ese pacto. ¿Para qué? Porque Israel no aceptará el anticristo, no lo va a recibir. Y cuando Israel no lo reciba, entonces viene la rebelión del antimasías, entrará a Jerusalén, y como le dije en un video anterior, que él matará 2/3 de los yaudí y solamente 1/3 quedará vivo como el pequeño remanente, y se va a cumplir lo que está revelado en Isaías capítulo 45, verso 17, que el Eterno salvará a Israel con salvación eterna. Y por eso se cumplirá que el Eterno enviará su Ruá, su Espíritu Santo, sobre los que hayan sido salvados, al pequeño remanente, y ellos verán al Mesías, como está revelado en el libro de Zacarías 12:10, donde el mismo Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach, confirmado en Zacarías 14:9, confirmado en Zacarías 12:10, donde él dice: y mirarán a mí, a quien traspasaron, cumpliendo lo que habla Johanán en la isla de Patmos, en Juan, en el libro de Apocalipsis, en el libro de Juan. El mismo Juan revela en Apocalipsis 1:7 que él vendrá
Cuando habla de nube, no es una nube literal. Se está refiriendo que Él vendrá con toda su cabó, con toda su chequiná, con toda su presencia divina. Y por eso cuando Él ponga sus dos pies en el monte de los olivos, el monte no podrá soportar la presencia del que viene. Terminando y confirmando, el anticristo será manifestado en el final de la abominación desoladora que pondrá el anticristo, y al final él comenzará a reinar con mano dura, pero no será en 7 años, sino 3 años y medio, como lo hemos confirmado. El Eterno los bendiga a todos.